Dios les bendiga una vez más, bienvenidos a Línea Amiga, la línea de psicoconsejería, gracias a la doctora Adriana Gómez Peña, directora de Psicosentir y Actuar. Y bueno, invito rápidamente a la doctora Adriana Gómez Peña para que salude y nos presente todo el equipo que nos acompaña en el día de hoy y que estará tratando un tema de mucho interés. Adrianita, bienvenida a tu casa, a tu estación y a tu programa Línea Amiga por la Estación del Cielo. Hola cibernautas, muy buenas tardes. Qué rico nuevamente estar aquí en este tu programa, Línea Amiga, en la Estación del Cielo. Qué rico que por la infinita misericordia del Eterno nuevamente estamos aquí, nos encontramos para continuar con un tema muy interesante. Pero bueno, antes de nada, chicos, bienvenidos. Qué rico otra vez aquí como equipo, qué rico nuevamente encontrarnos como cada miércoles. Hoy nuevamente tenemos a nuestra invitada psicóloga Jenny Salazar y con nosotros está John Álvaro, John Jairo. Chicos, buenas tardes, hola. Chalón, chalón, familia, contento de estar aquí nuevamente, de estar aquí con nuevos temas y sobre todo ese tema tan interesante que estamos tocando desde la semana pasada. Sí, muy buenas noches a todos, a todo el público que puede estarnos escuchando y viendo. Agradecido con el Eterno también de estar aquí vinculados a una causa que es importante, que es actuar de manera preventiva frente a este flagelo que tiene que ver con el suicidio y pues obviamente que toca a las familias y que va a ser parte central hoy de nuestro eje conductor temático. Entonces pues agradecido con el Eterno y agradecido con ustedes por permitirme también participar en este equipo. Ok, gracias. Hola mi Jenny. Pero ya le abro a... Sí, porque no se escucha. Espérame a ver. Dale a ver. Yo creo que está cerrado el micrófono. ¿Arriba? Dale, eso, ahorita sí. Eso, sí. Ahora sí. Ya. Eso. Listo. Hola a todos, ¿cómo están? Qué alegría estar aquí. Muy contenta de poder seguir compartiendo esta segunda sesión con ustedes, de seguir dando herramientas y elementos sobre un tema importante, como lo dijo John, que es sobre el suicidio. Así es. Bueno, cibernautas, recuerden que nos pueden sintonizar. 1. La www.laestaciondelcielo.com. Descargan la app. 2. En la fanpage de Facebook de la Estación del Cielo. Y 3. En el canal de YouTube. Tanto en Facebook como en YouTube estamos en vivo, entonces pueden estar allí. Recuerden los comentarios, me gusta, preguntas. Además, cibernautas, porque hoy tenemos una sorpresa. Así que vamos a estar muy pendientes de este tema porque vamos a, aquí con mi colega, amiga y compañera, vamos a ofrendar una terapia, un acompañamiento psicológico virtual, modalidad virtual. Tanto uno Jenny como uno Adriana Gómez, pero eso sí. O sea, son dos. Exacto, son dos, sí señor. No, estamos regalados. Amén. Sí. Pero vamos a estar pendientes del tema, porque eso viene con pregunta incluida, eso no es así nomás, entonces juiciositos, muy pendientes, muy activos y muy dinámicos en este programa, ¿vale? Bueno, cibernauta, la semana pasada veíamos en general lo que representaba el suicidio, estábamos haciendo pues como referencia al Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que fue el miércoles pasado, 10 de septiembre, entendiendo un poco lo que representa un gesto, lo que representan las ideaciones, lo que representa como tal pues el acto consumado del suicidio. Hablábamos un poco de algunos factores que se pueden presentar, tanto externos como internos, para poder llevar a una persona específicamente a que, digamos, pueda llegar a este punto del suicidio. Y hablábamos básicamente de un dolor, ¿no? De un dolor muy profundo que vive la persona, de un dolor que su necesidad más que no quiero vivir es necesito y quiero terminar con este dolor, terminar con esta sensación tan abrumadora que no me permite poder tener una visión diferente o no me permite poderme desempeñar de cierta manera. Y por eso hablábamos de la importancia también, no solamente de quienes le rodean, sino también de la misma persona poder buscar ayuda, poder abrirse frente a unos contextos que le van a ayudar precisamente a brindar unas herramientas y unas estrategias para trabajar ese dolor, para gestionar ese dolor, ¿vale?
que igual decíamos, bueno, el dolor es necesario porque nos ayuda a crecer, pero es importante que sepamos que podemos compartirlo, no estamos solos, nunca estaremos solos, y en la medida que nosotros podamos compartir con otro aquello que es tan difícil, primeramente, y siempre lo sabemos que es la base de nuestro programa, con el eterno Dios, porque Él nos hace esa invitación todos los días a que tiene sus brazos abiertos para nosotros. En esa orden de ideas vamos a ir gestionando nuestras emociones, nuestro sentir, y eso nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida y a tener una visión diferente del mundo. Y hoy, cibernautas, el tema es que vamos a trabajar el rol de la familia a nivel preventivo cuando se ha presentado un gesto. Recordemos que el gesto es cuando, por ejemplo, hay una flagelación como tal, que ya se ha lastimado la persona. Entonces, ¿cuál es el rol de la familia en esa prevención? Y también vamos a tocar un poco el duelo, porque pues desafortunadamente muchas familias han tenido que vivir ese duelo de saber que ya su familiar no está a raíz de este flagelo. Entonces también lo que puede representar un poquito ese duelo, ¿vale? Entonces, nada, cibernautas, vamos a entrar en materia. Recuerden, comentarios, like, compartir, preguntas, y estamos muy pendientes ahí en el tema. Bueno, entonces nada, empecemos, chicos. Jenis, cuéntanos un poquito, bueno, si hablamos del rol de la familia a nivel de la prevención, cuando se ha presentado un gesto, digamos, como muy puntual, ¿cuáles serían como, digamos, esas acciones o ese quehacer que debe hacer la familia? Ok, bueno, primero que todo, yo sí quiero resaltar que el rol de la familia es importante, pero no podemos también desconocer lo que siente la familia, ¿no? Un poco de culpa, un poco de miedo, de vergüenza, de impotencia, de frustración frente a esta situación, y digamos que son, así como está la persona con su idea, su intento suicida, muchas veces que se siente solo, la familia también se siente sola, ¿sí? Tienen pocas herramientas, pocos elementos para ello. Entonces por eso hoy pues hemos como decidido brindar y hablar como de este tema, precisamente porque siempre estamos hablando sobre el suicidio y sobre la persona que sufre y quien comete el acto como tal, pero no quiénes hay detrás de todo este tipo de situaciones, y cumplen un rol pues muy importante. Entonces pues vamos a hablar un poquito como de qué puede hacer la familia, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer la familia para acompañar a la persona que está atravesando por esa idea, ese pensamiento o incluso ese intento suicida como tal, ¿sí? Y una de las primeras cosas que siempre se dice es escuchar, que también lo mencionamos la semana pasada, pero este es un escuchar sin juzgar, sin criticar, ¿sí? Sino simplemente queremos es saber, voy a decirlo de esta manera fea, pero como cuando queremos saber un chisme. Creo que ahí sí la escucha está activa súper bien. Entonces, ante estas situaciones también deberíamos de poner como esta disposición hacia la otra persona y poderla escuchar qué está pensando, qué está sintiendo, qué situaciones está experimentando, qué es lo que la está llevando a sentirse de esa manera, qué es lo que la lleva a hacerse daño, qué significa para esa persona incluso hacerse daño. Y en ese escuchar sí puedo preguntar, ¿sí? Hay una situación, a veces es como que si yo pregunto, de pronto voy a profundizar mucho más en esa herida y a querer llevar a la persona que se haga daño. No, todo lo contrario. De hecho, se pregunta a veces para saber qué puedo hacer yo y en qué tengo que estar atento, porque a veces yo no sé en qué estar atento cuando alguien tiene una idea suicida, pero sí puedo indagar, puedo preguntar para saber entonces cuál va a ser mi rol ahí precisamente. Jenny, ¿qué tipo de preguntas se pueden hacer ahí? La primera pregunta es, ¿has intentado quitarte la vida? Si no lo sabemos. Sí, directamente. Sí, total. Si ya lo intentó, podemos preguntar directamente, ¿cómo has planeado quitarte la vida? ¿Tienes otras formas? Disculpe, hay palabras que también pueden caer mal hacia esa persona. Sí, pero por lo general cuando tiene que ver con la crítica. Eso, exacto. Sí, cuando tiene que ver con la crítica, como si yo voy y pregunto, ¿por qué lo hiciste? Ajá, ¿ya? Ese por qué lo hiciste con este tono de crítica, de angustia de pronto, de mal genio, de juzgamiento, ese no, ¿sí? Pero sí puedo preguntar qué te llevó a esta situación, qué es lo que estás sintiendo, qué estás pensando, qué has planeado hacer. ¿Has intentado solamente de esta forma? Por ejemplo, puede ser que en algún momento tomó un tipo de medicamento, ¿sí? ¿Tienes otras formas? ¿Tienes otras ideas en las cuales has intentado quitarte la vida?
o te estás haciendo daño de otras maneras. Por ejemplo, una de las maneras en las que se hacen daño muchísimo es con el cutting, que muchas veces no, antes se veía en las manos. Cutting, cortar, ¿no? Cortar, sí, Cortarse. los brazos. Eso significa. Ajá. Las venas. Sí. No, Sí. No tanto las venas, no, es aquí No. como unas rayitas Como que se rayitas. hacen como cuando Las uno- manos entre las cuando piernas. unas cicatrices que se van Ajá. saliendo porque se van como haciendo rayones allí. Pero hay que preguntar porque hay veces, antes o inicialmente, por ejemplo, los muchachos lo hacían y se veían los brazos, entonces era muy fácil llegar y de pronto enterarse de esa situación. Hoy en día no, ¿sí? Hoy en día van a las piernas, al estómago, a otras partes del cuerpo Sí. donde están cubiertas y donde por lo general un papá nunca va a ver a su hijo qué se está haciendo en su cuerpo. Entonces hay que preguntar por todo ese tipo, digamos, como de actos de pronto de riesgo que se estén cometiendo en ese momento. Sí, hay algo importante ahí cuando tú lo mencionas, Jenny, porque cuando nosotros tenemos claro, eso se llama un plan estructurado. Digamos aquí desde el tecnicismo que sí. utilizamos nosotros los trabajadores de salud mental, decimos tiene un plan estructurado. Y es precisamente eso. Un ejemplo es que él se levanta por la mañana, entonces sabe que sale caminando y entonces justo pasa por la orilla del río y entonces en ese momento ventea más y él sabe que probablemente con la ayuda del viento y con el tambalee, como no está bien, ¡prum!, puede salir rodándose para el río y se cae. Cosas así, me dejo entender, es decir, ser lo más minucioso posible, poder escuchar a esa persona. ¿Por qué? Porque necesitamos tener todo el cuidado en casa, por ejemplo, si necesitamos, no sé, si hay armas cortapunzantes, por ejemplo. Entonces sabemos que en algún momento de pronto no poderlas tener, cuchillas O sea, ahí de existiría afeitar. una prevención. Claro, Y entre esas prevenciones, no solamente medicamentos que pueden hacer daños o instrumentos que pueden hacer daños, exactamente, ¿cierto? exactamente. ¿Qué más se haría para Por- no prevenir esa parte? Por eso es importante preguntarlo bien, como te digo, por eso es muy importante y uno estar alerta a todas esas, digamos, cambios, no solamente desde los hábitos y rutinas, sino también desde su estado anímico, porque eso nos ayuda a eso, esa parte. Y si digamos ya tenemos unos antecedentes, con mayor razón, tener más la prevención en casa, porque ya hay unos antecedentes. Entonces hay que tratar de no dejarlo solo en lo posible, de lo que decíamos en un momento la semana pasada, si está en la habitación como que, ok, no vamos a dejar la puerta cerrada, no colocarle seguro a la puerta. A veces estoy en el baño, entonces yo cierro el baño con seguro, no, porque es estar muy, muy alerta, muy supervisante, muy vigilante, como nos insta la palabra, a estar vigilantes, precisamente porque estamos ahí previniendo en Claro. ese proceso. Vale. Bueno, otro punto importante, y yo sé que es dificilísimo, y es estar tranquilo, ¿sí? Mantener la calma, la serenidad en el momento en que nos dicen o nos cuentan la situación, ¿sí? Que nos dicen, no, es que yo me quiero quitar la vida, estoy aburrido, yo ya hice esto o tengo planeado hacer esto. Entonces muchas veces escuchar ese tipo de situaciones es bastante impactante. Decirlo aquí de pronto no, ¿sí? Pero escucharlo de un familiar, de un amigo, de la esposa, del esposo, qué sé yo, puede llegar a ser demasiado impactante y la persona en ese momento puede entrar en crisis, ¿sí? Y una de las cosas que se dice, debo tratar de mantener la calma, que es difícil, muy complejo, ¿sí? En ese momento también es importante que ahí la familia se dé el lugar y que acepte de alguna manera que también está siendo difícil para ellos y no se puede simplemente negar, ¿sí? Como que a veces llego y me cierro y entonces, bueno, no, es que aquí lo importante eres tú. Algunos lo hacen, hay otros que cobran el protagonismo ellos incluso y entonces entran en toda su crisis y todo su cuento, pero no hay una resolución en el momento. Entonces sí es aceptar esto que me cuentas, también está siendo difícil para mí, no me imagino entonces qué tan difícil tiene que estar siendo para ti, ¿sí? Es empezar también a compartir un poco ese sentir y ese pensar, pero también a aceptar y a validar el sentimiento. Exacto. Y el pensamiento de la persona que lo está viviendo como tal. Exacto. Sí, eso es importante porque tendemos, siguiendo con la misma tónica del juzgamiento, tendemos a minimizar el dolor del otro, a minimizar la emoción del otro. Es que ahí están los problemas. No te escuchamos. Aló. Eso ya. Ahí están uno de los problemas, es cómo habla uno con una persona que está en ese proceso
Entonces, si uno comienza a darle juzgamiento, pues va a ser peor. Claro. ¿Sí? Por eso tiene que haber unos tips donde digan de que qué debes de decirle y qué no debes de decirle. Sí. Ya ahorita vamos un poco para ahorita eso. les decimos lo que no se debe decir prácticamente. Pero sí es importante eso. Si la persona dice estoy aburrido, ok, a ver, es validarle ese aburrimiento. Más que por qué te aburrís, a veces tendemos, pero es que lo tenés todo, pero mira tu vida. Tú eres muy mira. egoísta. Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado, Mucho tacto. dejarlo, como lo decía Jenny al principio, dejémoslo que hable, démonos ese lugar en ese momentico, escuchemos realmente, escuchemos y ok, te entiendo, sí, es válido lo que estás diciendo, tienes derecho a sentirte de esa manera como te estás sintiendo. Equivocado. Sí, pero como estamos hablando de la emoción como tal, es complejo porque recuerden que los seres humanos todos somos diferentes, no podemos sentir lo mismo, no vamos a sentir lo mismo, no vamos a pensar igual. Entonces es importante desde ahí poder ahí lo que llamamos la empatía, poder colocarme un poquito en los zapatos del otro y poder decir, ok, probablemente yo no esté de acuerdo, para nada, cero, pero en ese momento no se trata de mí, no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo pienso, de lo que yo quiero, se trata del otro con su dolor, con su sufrimiento, con lo que esté viviendo. Mira que, bueno, me vuelvo un poquito a las preguntas que hicieron ahora, que era que si había intentado de alguna otra manera atentar contra su vida o su integridad, ¿cierto? Sino que es que, a ver, yo me pongo en el lugar de una persona que pueda estar teniendo un pensamiento suicida y hasta qué punto pues ese tipo de preguntas realmente pues ella quiere comentarlo o hablarlo o responderlo, o sea, porque es que si yo tengo un pensamiento suicida, pues lo primero es que yo he escuchado cosas, pues estos pueden ser mitos, ¿no? Que es que el que va a suicidar está decidido y no necesariamente quiere que se den cuenta que eso lo quiere hacer. Entonces, ¿hasta qué punto las preguntas que uno está haciendo, en vez de buscar sacar una verdad o algo que uno quiere saber, pues antes hacen que la persona se encierre más y ponga una barrera a ocultar realmente sus emociones? Entonces yo entiendo más la pregunta en sí mismo de qué otras maneras, es que nuestra forma de comunicarnos debe estar buscando identificar eso, o sea, no necesariamente la pregunta puntual. Total, sí. ¿De qué otra manera? Porque eso es como muy directo y muy intrusivo, incluso en esa persona en ese momento. Pues es lo que pienso, no sé, ustedes qué se imaginan de esto que acabo de decir. Es que eso es relativo, ¿no? Sí. También. Es relativo, pero es algo que se tiene que preguntar. O sea, sí o sí hace parte de una pregunta que hay que hacer. Sí, hay que hacerlo porque, vuelvo y les digo, preguntar nos permite a nosotros saber qué tengo que hacer. Exacto. Si yo tengo esta persona que puede que me niegue y me diga en su momento, no, yo nunca he pensado hacer nada, ¿cómo te ocurre? Porque puede pasar eso, porque por ejemplo hay muchachos que porque ya sé cómo es mi papá, ya sé cómo es mi mamá, ¿sí? Donde yo comenté esto, pues lo primero que va a hacer es darme duro, ¿sí? Entonces obviamente va a negar que tiene un plan suicida, que tiene un pensamiento suicida, porque detrás de eso hay una consecuencia de tipo negativo. Pero si yo estoy preguntando de manera abierta, tienes un plan suicida, has intentado quitarte la vida, ¿sí? Con el propósito de escuchar y poder hacer algo, porque primero sí tengo que hacerle saber a esa persona, te voy a escuchar para mirar a ver cómo te puedo ayudar o qué podemos hacer entre los dos. Exacto. ¿Sí? O sea que sí tiene que haber, digamos, como una apertura a ese diálogo, a esa escucha, y eso depende de la disposición. Por eso les decía, yo sé que es muy difícil guardar la serenidad en ese momento, pero ahí hay que hacer esa tarea. Ahí hay una pregunta para Adriana y para Jenny es, ¿cómo hace una familia? Porque los primeros afectados son los... Ajá. Y es el entorno de ellos, de su papá, su mamá, sus hermanos. ¿Cómo hacen ellos con esas personas que no dicen qué va a pasar o qué va a hacer o cómo lo va a hacer? ¿Cómo pueden identificar esas posibles decisiones que tenga la persona? Lo que estábamos hablando, sí hay unas conductas y su estado de ánimo. El estado de ánimo siempre de los muchachos o de la señales. Persona dice, sí, acuérdense, siempre hay señales. Entonces no es algo que pase como desapercibido, yo no me doy cuenta, no me entero, no. Lo que les decía hace 8 días, si yo me entero que alguien cambia de comida, ¿por qué no me voy a enterar que mi hijo cambió de estado de ánimo o que mi familiar se ve diferente? ¿Sí? Cuando uno está mal, eso se nota. ¿Sí? En la cara, en su postura, en el comer, en el dormir, en el interés por las actividades, por todo ese tipo de cosas. Y si yo empiezo a mirar todo esto y veo que esto sigue siendo constante, pero no tengo una gran cercanía con mi hijo o con mi familiar en general,
sí le tengo que hacer saber lo que yo estoy observando y le digo, hay que pedir ayuda, ¿sí? Si no puede la familia, para eso existe entonces la parte profesional y busco esa ayuda externa y le digo, listo, no me lo contes a mí, yo te veo mal, te voy a llevar a psiquiatría, te voy a llevar a psicología, yo te veo muy mal, tú verás si le cuentas o no a ese profesional, pero es lo que hoy puedo hacer por ti. Sí, ¿Sí? Siempre hay señales, es importante y lo decíamos, es qué tanto, digamos más en ese tema de papá y mamá, qué tan observador, cuidador, protector soy en relación con mis hijos. Si yo convivo con esa persona, uno en ese tiempo, cuando estamos conviviendo con alguien, aprendemos a conocerlo. Uno está pendiente de muchos detalles. Veo y tan rápido que comiste. Veo y estás como comiendo muy lento. No quieres comer eso, por ejemplo, su plato favorito. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Te duele algo? ¿Estás indispuesto? ¿Ya? El tema es, como nosotros como familia, y hoy estamos enfatizando en la familia, realmente nosotros, ¿cuál es ese lugar realmente que tenemos allí en casa? Frente a lo que les digo, no solamente frente a un acto o frente al tema como tal suicidio, en general, si hablamos, digamos, de la salud mental, realmente ¿cuál es nuestro lugar? Porque yo debo estar pendiente, yo estoy alerta, yo conozco al otro. Claro. A veces nos pasa con los amigos, a mí me pasa con Jenny, nos vemos cada 8 días. Jenny, ¿por qué no estás comiendo? Exacto, no, exacto, hay cosas como Sí, que, sí. que yo le veo o ella me dice, Adri, tal cosa, y yo, chanfle, sí, lo sé, le digo, sí, mira esto, o le digo yo, vení Jenny, esto, y nos vemos cada 8 días, nunca nos vivimos juntas. ¿Cómo no vamos a saber lo quienes sí viven juntos? El tema es eso, o sea, hasta qué punto yo como padre, como madre, como hija, como hermana, como tía, como tío, whatever la posición que tengamos, el rol, estamos al pendiente del otro. Somos familia, porque eso es ser familia, Claro. es observar, es escuchar, es abrazar, es cuidar, todo eso tiene que ver. Yo veo ahí en ese caso es que hay un valor, ¿cómo se llamaría este valor? Bueno, voy a decir el antivalor. Hay que dejar el egocentrismo como una práctica saludable para que haya una buena comunicación y estar atento empáticamente frente a cómo se siente el otro y que uno pueda fácilmente detectar eso. Cuando uno piensa que todo gira en torno a uno y a los problemas de uno y a lo que le está ocurriendo a uno, pues seguramente detectar esos cambios no va a ser fácil. Y si no hay si no hay una comunicación, o sea, no hay una cercanía, o sea, podemos estar en el mismo lugar, o sea, el papá puede tener al hijo todos los días ahí en la casa, pero cercanía o conexión no hay, y si no lo hay, pues no va a poder detectar esos cambios. Pero hay papás que no saben ni siquiera cuál es la comida favorita. Exacto. Del Yo te hijo. digo, si pasa con una mascota, si yo me doy cuenta que le pasa a mi perrita, algo tiene mi perrita, un animalito que no te habla, pero yo me doy cuenta por los comportamientos, porque yo sé que ella actúa de tal manera, ya es así, pero hoy está como algo le pasa, algo tiene, de una, camina el veterinario que le miren qué es. ¿Cómo no nos va a pasar con un ser humano si hablamos, estamos allí? Y si vamos al papá y a la mamá, que obviamente son los más cercanos, digan que sea un hijo, ya sabemos que lo primero que hay que tener es la calma. Sí. ¿Qué más pueden hacer los padres? Porque son los primeros afectados. Y yo creo que a los que más les preocupa y de pronto son los que más se van a sentir nerviosos, asustados, no saber qué hacer. ¿Qué recomendación se puede dar a este tipo de situaciones? Cuando yo no sé qué hacer, ¿qué puedo hacer? Correcto. Pedir ayuda. Total. Sí, esa es la primera, ese es el primer paso, ¿sí? Pida ayuda, y cuando hablamos de pedir ayuda, yo no hablo ayuda simplemente de psicología y psiquiatría, hablo de la familia, hablo de un amigo, de un vecino, de un conocido, ¿sí? De la iglesia, de la comunidad, Exacto. de alguien en el que yo pueda tener algo de confianza para manifestar esta situación y pueda brindarme una herramienta, un elemento, una alternativa. Y que ayude. Y que ayude. Total. Sí, sí, claro, porque no tampoco, cualquiera no está preparado para este tipo de cosas. Están los que ya sabemos, los que opinan y dicen, pero es que Los eso es opinólogos. esa es la adolescencia, o eso son bobadas de él, o esa es la persona que es como frágil, como débil, lo que hemos dicho, ¿sí? Como ese concepto negativo que se tiene frente a este tipo de sentimiento o a este tipo de dolor tan fuerte que está viviendo una persona. Entonces sí, si no lo sé, pues cuando yo no sé, la lógica, pido ayuda, busco información, Tanto como leo. profesional como en amigos o cercanos. Las redes Sí, más la cercanas. red. Ok. Puedo buscar dentro de mi red cercana
también puedo buscar información hoy en la web, pero teniendo mucho cuidado de qué me puede llegar a servir y qué no realmente. Eso, que esa información sea válida, que sea eficaz, que sea efectiva, porque hay de todo. Todo menos preguntarle a ChatGPT. Sí, no, hoy en día todo el mundo le ha dado por preguntarle psicólogo. a esta IA, como psicólogos todavía, es cierto. Y entonces actúa como psicólogo. Actúa como psicólogo, yo no sé cómo hacen para la transferencia, pero bueno. Sí. Esto es otro tema. Sí. Bueno, entonces ahorita revisando lo que decíamos, el qué hacer y qué no hacer, Jenny, ¿cómo sería de pronto esas preguntas que no? Eso de que no, por favor. Que no, lo primero, no está escrito incluso. No ignoremos la situación, no nos hagamos los locos. Exacto. Sí, vuelvo y digo, siempre sabemos, siempre nos enteramos que algo está pasando con nuestro familiar, con nuestro ser querido, con nuestro amigo, con nuestro compañero de trabajo. No ignoremos esa situación, ¿sí? Abordémosla. ¿Que da miedo? Sí, da miedo, ya sabemos. Hay que enfrentarla. Pero hay que enfrentarla, y hay que asumirla. Hay que hacer algo. Exactamente. ¿Cómo o sea, bueno, creo que esta pregunta puede sonar hasta, diría boba, pero bueno, voy a hacerla. No hay preguntas bobas. Bueno, no hay preguntas bobas. Bueno, entonces sería, puede que haya una persona que quiera manipular a través también de este comportamiento. Entonces la diferencia entre la manipulación y realmente una intención, entendería yo que si es una primera vez que me estoy dando cuenta de la situación, pues es la primera vez, no tengo por qué presumir que es manipulación, pero si es reiterado ya podría pensar que puede ser manipulación, pero aún siendo así, pues está la duda de que puede ser real en ese momento que lo está diciendo. Así sea manipulación, yo me lo tengo que tomar en serio, okay, por una pequeña razón, que se le puede ir la mano. Exactamente. Claro. El riesgo está. Me cuajo y chao. Y de hecho el comportamiento de manipulación ya también es un comportamiento que no está bien. Diciendo algo. Claro. Algo está diciendo. Y más cuando estás hablando de tu vida. Está tomando una decisión. Y hay personas que solamente quieren ser escuchadas. Exactamente. O sea, es un mecanismo de llamar la atención. Sí, que quieren que las escuchen porque quizás el padre o la madre nunca ha tenido tiempo para ellos y quieren que los escuchen y esas alertas creo que dan esos, ¿cierto? Esos punticos, esos pasos para poderlos escuchar, sobre todo los jóvenes, porque ustedes ven que los jóvenes ahora o los crían la abuela, o los cría la nana, o los cría la televisión, o los cría una pantalla, ¿no? Porque ya los padres están trabajando, entonces no tienen tiempo. Es que mira que... Y ellos quieren, que eso lo estuvimos hablando aquí, ¿no, Jonathan? El índice más alto que existe de suicidios son de jóvenes, entre 15 años y 23, 26 años. Sí. Y se ha triplicado, dicen las estadísticas. Entonces, esa parte es la que hay que tener, y lo que dice Álvaro es cierto, hoy en día, como hay familias disfuncionales, ¿cierto? Entonces, esa responsabilidad se lo colocan a una tía o a los abuelos, ¿cierto? O se quedan solos los muchachos, ¿cierto? O están con los amigos, no sabemos en qué, cómo y cuándo. Porque el papá, la mamá que se quede con el pelado, pues le toca ir a trabajar. Exacto. Para poder sostener su hogar. Entonces de pronto no hay una fortaleza ahí, tanto mental como espiritual, ¿cierto? Y se sienten un poco abandonados y pues yo creería que ahí es donde la mente comienza a captar todo ese tipo de ideas. Miren, yo voy a contar esta experiencia y es real, no me la estoy inventando para nuestros oyentes porque yo sé que ustedes me creen. Y es que conocí una mamá, cabeza de familia, el niño llegaba en la buseta a la unidad, el niño subía al apartamento y la mamá tenía cámaras y desde la oficina lo veía, porque no tenía familia que lo pudiera cuidar. Y la mamá entonces lo veía por las cámaras y si notaba alguna cosa, de una la llamada. Y hay algunas cámaras que tienen audio, ¿no? Sí. Entonces ella puede hablar desde aquí. ¿Qué estás haciendo allí? Exacto. Porque no tenía con quién no dejarlo. No tenía con quién dejarlo y esos niños... Pero miren eso tan importante que nos dice Alvarito, uno dice, si una mamá lo puede hacer a través de una cámara y está pendiente, ¿por qué no se puede hacer cuando tú estás allí? Eso nos lleva mucho a pensar, a reflexionarnos realmente. Listo, hay unas realidades, hay que salir a trabajar, pero perdón, 24/7 no trabajamos, o 24/7 no. Entonces eso es muy importante tenerlo presente. O eso, ve, yo vi que mi hijo, un ejemplo, el lunes pasó esto, el martes ya cambió aquí, el miércoles aquí. ¿Yo qué hago? Al llegar en la noche en la casa o con un día en la semana me siento, hijo, mira acá, mira allá, mira esto, he visto acá, he visto lo otro, cuéntame, hablemos, pero se trata de eso,
de buscar esos espacios. Exacto, de que realmente estemos presentes, estemos, seamos papás, seamos mamás, seamos hermanos, seamos tíos, seamos que fuere, seamos. Hay padres que están con los niños, pero no están con los niños. Nosotros están presentes pero ausentes. Sí, miren esto, ya lo hablé, creo que lo dije hace 8 días, nosotros que vamos a los consultorios, hoy estuvimos en una consulta psicológica con Salomé, y uno ve los padres en el celular y a veces cuando el niño está molestando le pasan el celular, pero están ausentes. El entretenedor. Claro, y así mismo pasa, padres que en la casa están pendientes de ellos, de sus cosas, pero no están pendientes de los niños, y los niños necesitan atención. Exacto. Bueno, ellos quieren atención. Exacto. Totalmente. ¿Qué otro no debemos hacer? Lo que decimos siempre, no juzgar. Sí. Es clave. No decirle esas son bobadas, qué pensamiento tan tonto, qué personalidad tan frágil, mejor dicho. A mí también me hicieron bullying y aquí estoy. Exacto. A veces somos así. Uy, ¿en serio? Sí, en serio. No, en serio. Yo también lo he dicho. Sí, en serio. Yo lo he dicho. Eso pasa mucho porque, bueno, hoy los jóvenes, tú creerías, son un poquito más crueles que, digamos, en nuestra época, porque yo creo que todos sufrimos bullying, todos, de alguna manera, todos lo pasamos. Pero hoy en día es un poco más complejo ese tema, sobre todo por esto, ¿no? Por las redes sociales, porque ya tú haces un medio gesto y ya medio mundo lo sabe. Todo el lado occidental lo sabe, porque ya lo suben a las redes y demás. Te crean un perfil falso. Exacto. Los chicos están creando perfiles falsos para atacar a los demás. Exacto. Entonces ahí es muy importante también ese apoyo que se dé de allí, no juzgar porque, venga, estamos en otra generación, estamos en otros momentos, es dar lo que decimos, la apertura a la escucha, por favor, a la escucha. Sigue, Jenny. Bueno, también hay que dar frases de ayuda, ¿sí? Decirle a la persona, yo estoy contigo, vamos a buscar ayuda, yo sé, y la pregunta que siempre les decía, ¿qué puedo hacer yo hoy por ti? ¿Sí? O mostrarle lo valioso que es esa persona para uno o para los demás. Lo que pasa es que yo lo puedo decir, sí lo puedo decir, tú eres una persona valiosa, eres muy importante, pero allí nadie va a escuchar eso, ¿sí? Sino, ¿por qué? Porque nos tenemos que centrar en el sentimiento y en el pensamiento que tiene esa persona en ese instante. Cuando yo empiezo a decir, hay veces, y hablarle de lo bonito, de lo chévere, de lo inteligente, de lo capaz, de sus habilidades, yo lo único que estoy tratando es como de que borremos lo que está pasando aquí y ahora, que es el sentimiento y el pensamiento de no quiero vivir más, estoy aburrido, estoy cansado, lo que quiera que esté viviendo esa persona en ese momento. Entonces sí hay que centrarnos en ello, y ahí la pregunta o la frase es, eres importante para mí y quiero hacer algo por ti, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Sí? Te voy a acompañar. O sea, un acompañamiento constante, claro. Exactamente, siempre, el acompañamiento debe ser constante. En ese momento sí ya no se puede dejar, digamos, como tan sola la persona, dejarle, si en algún momento toca, porque si pasa de pronto, digamos que si yo soy mamá y soy mamá soltera, por ejemplo, y tengo a mi muchacho en ese estado, pero tengo que ir a atender también mis deberes, mis responsabilidades, claro. Sin embargo, a esta persona se le puede dejar muy claro, ¿sí? Si necesitas algo, me escribes, que yo resuelvo como hago, tú no te preocupes, la que resuelve aquí soy yo. Exacto. Si son menores de edad, que no se nos olvide, los que resolvemos, los que tenemos que buscar soluciones, los que tenemos que buscar alternativas, somos nosotros, que de ahí ellos van aprendiendo cómo se le hace a la vida. Exacto. ¿Sí? Hay veces hablamos de, sí hay que ser referentes, pero ¿cómo estamos siendo referentes? ¿De qué manera? O sea, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Qué ejemplo estamos dando? Exacto. Y es que pero también hay algo muy ¿qué importante, estamos mostrando? ¿No? ¿Cómo se hace? Por eso, es que el ejemplo va que estoy haciendo yo, o sea, ¿cuál es el reflejo que yo le estoy dando a mis hijos o a las personas que están alrededor mío? Porque es importante, y lo hemos hablado aquí, lo hemos tocado varias veces, cómo yo estoy formando mi hogar. Exacto. ¿Sí? ¿Qué cultura de orden estoy haciendo? ¿Qué disciplina tengo yo? ¿Cierto? ¿Qué grados de responsabilidad estoy mostrando yo ante los demás para que ellos copien lo mismo? O sea, que ese patrón se repita lo bueno, más no se repita lo malo, ¿cierto? Claro, sí. Porque es que muchas veces también puede ser de que esos patrones, de esas ideas, puede ser que sea hereditario y ese patrón se repita en la familia. Sí, porque muy claro lo dice en la palabra, ¿cierto? Que las maldiciones llegan hasta la tercera y cuarta generación.
Y puede ser que eso venga heredado desde mucho tiempo atrás. ¿Cómo cortar eso? Lo hemos dicho aquí, Sí, aquí lo hemos con un ejemplo puntual. Exacto. Y el único ejemplo que yo puedo dar como padre de familia, ¿cierto? O como padres de familia, es introducirnos a la palabra del Eterno. Así es. Y ser ese reflejo, ser ese ejemplo y ser esa cabeza que el hijo lo que hace es idealizar a su padre. O sea, me explico. Ve a su papá como, digamos, unos dirán que es Superman, Batman. Es la primera referencia el que tiene superhéroe, de Dios. correcto. Pero Claro. cuando uno habla de Dios y uno muestra que el amor que uno tiene hacia Dios, ellos comienzan a copiar ese amor. O sea, que no sea un amor impuesto por sus padres, sino que sea un amor propio por el Eterno. ¿sí? Exacto. ¿Por medio de qué? Por medio de la enseñanza. Exacto. ¿sí? Muy Por bien. medio de ese espejo, de ese reflejo, de esa identidad que uno le da a sus hijos. Así es. Eso es lo que yo siempre le digo y es cuando yo estoy formando un hogar o cuando estoy, no solamente un hogar, cuando estoy construyendo mi vida, algo muy importante que uno tiene que resaltar es cuáles van a ser esos valores, cuáles van a ser esas cualidades que tú quieres promover en tu vida, ¿sí? Porque a partir de eso voy formando lo que es mi ser. Yo quiero ser una persona humilde, sincera, respetuosa, justa, pero en mis acciones tengo que ir promoviéndolas, tengo que irlas poniendo en práctica, no solamente puede quedarse como en una idea En palabras. y en una palabrita y listo, sino desde acá, es que en mi casa se practica mucho la justicia, que se note que en casa son justos, cuando yo cometo un error hay una consecuencia y esa consecuencia es acorde a mi error, o sea, ahí hay justicia, ¿sí? No es que yo cometo un error, me ponen otra cosa y como que yo no entendí al final por qué esa consecuencia y qué fue Exacto. lo que hice, ¿sí? Sí soy respetuoso, ¿sí? Que de hecho siempre por allá leía una frase hace mucho rato que me queda sonando y me acuerdo y entonces dice, soy respetuoso, debo ser respetuoso con todo el mundo, pero yo hoy en día pregunto, ¿será que papá y mamá sí son respetuosos incluso con los hijos? Y entonces porque son hijos y son menores de edad, entonces los puedo tratar mal, les puedo dar durísimo, los puedo maltratar Contra la físicamente, pared. ¿sí? Exacto. Y entonces para el niño es educación, pero para el adulto es violencia. Entonces ahí yo digo, ahí no entiendo. Entonces si a mí me dan duro, que yo estoy grande ya, entonces me están violentando. Pero si yo le pego al niño, lo estoy educando. Exacto. ¿Sí? Entonces es una ambivalencia muy grande que existe allí y acá tiene que ver más vales con esta serie de valores que se está construyendo en este hogar, ¿sí? Y cómo yo promuevo esa serie de valores, esa serie de cualidades, que es lo que yo quiero que se viva en mi casa. Cuando ahorita que tú decías, es que eso es hereditario, hasta los comportamientos se heredan, ¿sí? Esta mañana atendí incluso una chica, ella tiene como 23 años y es curioso porque estábamos mirando toda su generación de abuela, mamá y ahorita la de ella. Y entonces yo le decía que cuál era el pedido que ella, a la edad que ella tiene, le hacía a su mamá y decía, no, es que yo quiero, a mí me gustaría que hubiese una mejor comunicación, que mi mamá fuera más afectuosa conmigo, más cariñosa. Y yo le preguntaba, ¿y tú eres así? Me decía, no, yo también, es más, yo digo que mi familia es rarita, ¿sí? Entonces, y yo le decía, ¿por qué es rarita? Y me decía, sí, porque es que nosotros del afecto, a mí que me den un abrazo, un beso, que me digan te quiero, como que eso me incomoda, me molesta. Y yo, pero lo estás pidiendo, ¿sí? Entonces yo decía, tienes que darte cuenta, sí, hay unas situaciones que justifican o argumentan por qué mamá y papá no pudieron hacer esa tarea, pero como tú ya eres adulta, entonces a ti te toca empezar a hacer la Claro. práctica y romper con ese comportamiento que viene de casa y empezar a hacer la práctica de que en tu vida, en la construcción de tu vida, el afecto es importante, el afecto se expresa, se manifiesta con un abrazo, con un te Mira quiero, que- con un eres importante. Mira que la palabra es tan sabia, bueno, la palabra no, el Eterno es tan sabio, que hay una parte que dice que hasta la tercera y cuarta generación estarán las maldiciones, ¿cierto? De aquel que me aborrece. Aborrecer tiene muchos Connotación. significados y Ujú. muchas connotaciones, pero por allá en Jeremías dice que eso se puede cortar, Ajá. que lo que haga el padre lo paga el padre y lo que haga el hijo lo lo paga hace el hijo. Ok. Exacto. ¿sí? Entonces, eso es lo que estás diciendo, es que se corta ese proceso, se corta ese patrón, porque se toma la decisión de hacer un cambio. Sí, Exactamente. total. Perfecto. Dice eso. Bueno, Bueno, ¿qué otro punto hay Eh, como para que podamos pasar al otro, como al otro ítem, Jenny? ¿Algo de no o algo de Estamos en sí? los no. Sí, estamos en los se no. debe. Ujú.
Otro punto que no se debe, bueno, lo que hemos dicho, que está ahí como entredicho entre palabras, pero hay que dejarlo clarito, y es no dejar solo, ¿sí? Siempre acompañar, siempre estar allí. Ese no dejar solo, ¿qué significa? Un ejemplo, no, pues la persona en este momento manifestó la Pégate al intención, micrófono, yo. manifestó la intención, o ¿cómo es que decimos? El gesto. El gesto. Sí. ¿Qué significa no dejarlo solo después de un gesto? Que debo ahí sí estar supervisando, acompañando, ¿sí? Estoy aquí, entonces, y voy a acompañar a esta persona en su día a día, en sus cosas, en escucharla, en si quiere que lo acompañe al psicólogo o al psiquiatra, en pedir la cita, en si quiere que le ayude a cocinar, o si quiere que lo acompañe a organizar su espacio, ¿sí? En últimas, en qué desea esta persona que yo esté allí. Sí, acompañar también hay veces es como déjame solo en mi espacio, porque no quiero estar en este momento con nadie, y uno le puede dar ese espacio a esa persona, pero no me voy lejos. Exacto. ¿Sí? Exacto. No me voy a mi trabajo, no me voy a la rumba, no me voy donde mis amigos, no me voy a la calle, sino listo, ok, te voy a dejar tu espacio, pero voy a estar pendiente. Ujú. ¿Sí? Y de vez en cuando y de cuando en vez voy y pregunto cómo te encuentras, ¿Cómo te encuentras? ¿sí? ¿Cómo van tus cosas? Sí, es ¿Cómo va estar, es tu estar día a día? constantemente Sí. en Es relación con acompañar, esa persona, es sostener, acompañando, es cuidar, hablándole. exacto. Y Se miren, los voy a poner más fácil para entender el cuento del acompañamiento. Cuando uno está en una clínica, uno está todo el tiempo supervisado por los médicos y por los enfermeros. Ok. Esa es la tarea que hay que hacer también con la persona que tiene esta ideación En ese momento suicida. entra en cuidados intensivos. Sí, Sí, total. Total. tiene que hacerlo. Y miren que se han presentado muchos casos de personas que viven solas y que se ausentan, y que los amigos después de un tiempo empiezan a indagar y las han encontrado que han fallecido en sus lugares de vivienda, ¿no? Sobre Sí. todo en Europa, ¿no? Que la gente es muy sola, que la gente está viviendo sola, que no tiene compañero o compañera, que no tiene esposo o esposa. Entonces, cuando van a ver, ya han pasado tiempo. Yo el otro día leí de varias semanas de una persona que había fallecido y que nadie sabía, porque la vida es tan agitada en ciertos países donde si el amigo no está permanentemente supervisando, vigilando y no tiene un contacto, se pierde la conexión y nos damos cuenta demasiado tarde, ¿no? Sí. Sí. Mira que yo leía en la estadística, se decía que aparte que los jóvenes, que son los que tienen más tendencia, que las personas adultas, las que llegaban a esa parte, eran los que se separaban o quedaban viudos, Sí. Ujú. ¿sí? Que eran los más propensos a eso. Entonces Claro. lo Sí. conecto con lo que dice Sí, Álvaro. yo también lo leí, estoy Sí. de acuerdo. Y yo había escuchado, era incluso en las conferencias de Yokoi Kenji, de la cultura japonesa y la Japonesa. colombiana, y por qué altos índices de suicidio en Japón. Pero pues ahora ese indicador ya como que es diferente, porque pues ya se ve que en Colombia y en Latinoamérica pues Sí, se también, ha aumentado. ha aumentado. Y las razones del suicidio son diferentes. O sea, Sí, es decir, totalmente. mientras que en el Japón tenía mucho que ver con el individualismo, la rigidez mental en cuanto a que si las cosas no son como uno La cultura, quiere, ¿no? el La paradigma cultura. que le rompen hace que usted ya se sienta frustrado y Ujú. lo lleve. Acá, a pesar de que tenemos, entre comillas, una mente menos rígida, menos disciplinada, y que era quizás un factor de suicidio allá, y acá ya las cosas cambiaron. Entonces, o sea, al final hoy en día el suicidio tiene mucho más que ver es con un vacío interior o una falta de algo dentro del ser que en diferentes culturas se puede dar. Y sí está muy relacionado con los valores o los antivalores que la sociedad está promoviendo a nivel mundial. O sea, Total. no tiene que ver con una cultura, sino los antivalores mundiales, Exacto. que tiene mucho que ver con el individualismo nuevamente. O sea, Sí. yo mismo me quedo solo, quiero afrontar mis problemas solo, y cuando no tengo solución, prefiero buscar un Yo escape. puedo empoderar. Y a los chicos los están bombardeando con esto, ¿no? Fuimos a Sí. comprar los cuadernos de Salomé y hay un personaje de la familia Monster, ¿no? Merlina, y los padres Ok. comprando, es una niña vestido totalmente de negro, delineado negro, uñas negras, depresiva, y los padres le compran estos tipos de cuadernos a sus hijos.
Entonces, desde los padres como responsables y tutores de los niños no pueden estar promoviendo este tipo de cultura, porque recuerden que a principios del 2000 existía la cultura emo, Sí. que eran los que se hacían el cutting, ¿no? Sí. Y a toda hora es... Que tapaban el rostro. El rostro no se les dejaba ver. Sí. Sí. Y andaban de negro, y las uñas depresivos. pintadas. Sí. Y otros metaleros. Y obviamente que todas estas cosas muchas veces desaparecen porque son oleadas, modas, Culturas. pero Modalidades. mutan de otras maneras, ¿no? Y los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad sobre Ayuda. este tipo de cosas, ¿no, John Álvaro? Sí. Incluso hasta hace, pues no sé qué tanto tiempo atrás, pero no muy lejos, se hablaba de los retos o de esas... Sí, total. Sí. Que eso también es El juego otra de la cosa. ballena. Cosas de esas. Total, sí, El- eso el- marcaba mucho. No, y hay jóvenes, han sucedido mucho lo que tú dices, ¿no? Que como un estrangulamiento, ¿no? Y cortar la respiración, y a algunos se les ha ido la mano y Sí, terminan. los retos que hacen. Sí, en estos retos, ¿no? Sí. Bueno, Jenny, digamos, para que vamos como dándole también un cierre y miremos si realmente estos hermosos oyentes están allí pendientes para esa pregunta, a ver quién se va a ganar estas Uy, sesiones. sí, estamos esperando esa parte. Nosotros podemos participar. ¿no? Solo para los oyentes. Bueno, Yo soy oyente. ok. Tocamos también el tema del duelo, ¿no? Del duelo, cuando ya pues se consumó en esta persona y se llevó a cabo como tal el acto. Es el lugar de la familia, porque, pues es decir, el solo hecho de duelo obviamente implica muchas cosas, es un dolor, es una pérdida, pero todo lo que eso puede representar para la familia por la forma de, es decir, porque es una muerte muy diferente, ¿no? Entonces todo lo que puede representar, entonces, como ¿cuál sería allí ese lugar? ¿Qué podríamos decirle igual también a esas familias? Porque sé que hay familias que en ese momento nos están escuchando que lo han vivido, lo estarán viviendo. Entonces, Están en es ese proceso de importante. duelo. Sí, están en ese proceso. Sí. Bueno, se dice que esta pérdida es diferente porque incluso es una tristeza totalmente diferente a cuando una persona muere por enfermedad. Natural. Sí, de manera natural. E incluso así sea por accidente, que aunque es repentina, pero digamos que por accidente hay una explicación e incluso hay un responsable fuera. Claro. Sí. Acá la familia se está cuestionando acerca de su propia responsabilidad O sea, existe frente a remordimiento. este hecho. Exacto. Culpa. Sí. Quizás Entonces la viene culpa. la culpa, viene la vergüenza, ¿sí? Que también existe en ellos porque mi hijo se quitó la vida o mi familiar se quitó la vida y yo no me enteré, sino ya. Bueno, históricamente el suicidio era de vergüenza, ¿no? ya, En Roma, en Grecia, ¿cierto? En aquellos siglos esto era una vergüenza para la familia. Sí. De hecho, si alguien estaba preso, el Estado tenía, pues cuando se muriera, quitarle las posesiones. Pero si la gente se suicidaba, no podía el Estado o el gobierno quitarle las posesiones. Entonces por eso se declaraba como vergüenza a una familia con vergüenza porque pasaba este tipo de situaciones. Yo Bueno, creo que de hecho mantiene, todavía. se mantiene. Sí, se Sí. mantiene. Sí, Es se un mantiene estigma la vergüenza, bastante sí. tremendo. Sí, Después de tantos siglos, sí, sí, todavía Después se de tantos mantiene. siglos se en- mantiene. En la oriental sí era con honor, ¿no? Pues yo entendía que... Los samurái. Los samurái. Sí, No, y también- harakiri. también en Roma. Pero también era por temor a perder el honor a manos de Sí, otro. sí. Entonces Por era vergüenza. Era preferible morir en suicidio que perder el honor. Es Y, correcto. Jenny y a la doctora Adriana, ¿no? A las doctoras, una pregunta, porque yo tengo el caso cercano de la hermana de mi papá, una tía, y el hijo se suicidó y ella quedó con un sentimiento de culpa, que creo que es normal, ¿no? Ellos sienten culpa, ¿no? Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, lo que ustedes hablaban, ¿no? Al principio, el acompañamiento, cómo trabajar esa parte para que la persona no sienta culpa, porque yo creo que ella no tiene la culpa de lo que sucedió y de la decisión que tomó el hijo. Ok, yo siempre he dicho que más que culpa, cuando yo me quedo en culpa, me quedo en condena. Total. ¿Sí? Pero si yo me hago responsable, puedo tomar acción.
Sí. Yo tengo que ser muy consecuente y tengo que mirar hasta qué punto llegó mi responsabilidad frente a este acto, ¿sí? Posiblemente se pudo haber hecho algo, pero incluso el hacer esto, que todo lo que hablábamos ahorita, hacer todo este tipo de pasos, no garantizan como tal que no ocurra el hecho. No es que, el paso 1, el paso 2, el paso 3, y hice todo e igual ocurrió la situación. ¿Y por qué? No hay ninguna garantía, ¿sí? Porque ustedes saben que al final la responsabilidad de quien toma una decisión, con las herramientas, los recursos, la ayuda y el acompañamiento que recibe de los demás, es finalmente de cada persona. ¿Ya? Además, entonces, que estamos empezar hablando, por ahí. Estoy hablando de el hijo, que es primo mío, ya mayor, profesional, filósofo, profesor en un colegio de la ciudad de Cali, o sea que no estamos hablando de un niño, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, si yo no sé si habrá pasado alguna situación, probablemente, porque Foto amorosa, ¿no? Sí, no sé si es esa o creo que no, o una presión o económica. No tengo claro. No, él enseñaba en un colegio, tenía su trabajo y todo. ¿Quién sabe qué sucedió? Sí, allá no puedo en el corazón de él no sabemos qué pasó. De hecho, creo que eso es lo que decíamos ahora, parte de esa culpa, o más bien esas preguntas que no se pueden resolver, es lo que llena más de un sentimiento de frustración a la familia. Total. Sí, porque pues hace poco también tuvimos un evento cercano donde precisamente la persona manifestaba por qué ocurrió. Sí, son preguntas que no se van a poder resolver. Entonces ese es el primer acto, como que uno tiene que empezar a hacer un poco de conciencia de hay cosas en las que yo no me voy a enterar porque la persona de verdad tomó esta decisión. Ajá. A pesar de todo lo que yo pude haber hecho o de lo que no alcancé a hacer o a enterarme, ¿sí? Entonces es empezar a hacer esa conciencia de este evento. Yo sí soy responsable en alguna medida. Por ejemplo, si lo ignoré, tengo que ser consecuente de que ignoré la situación, habían señales, pero me hice la loca, no lo quise atender por miedo, por no saber, por frustración, por el sentimiento que haya, ¿sí? Pero igual hay, digamos, como una explicación también de por qué ocurren ese tipo de situaciones. También digamos que hay un cambio en la dinámica de la familia, cambian esas creencias, cambian las prácticas, cambian las percepciones o los conceptos que tiene esta familia a raíz de lo que ocurre aquí, ¿sí? De pronto, por ejemplo, para una familia que ocurre este evento, en las próximas puede llegarse a cuidarse un poquito mejor, puede pasar, ¿sí? En la que ya empiecen a generar una serie de herramientas, en que empieza a tener un concepto diferente sobre este evento, a verlo un poco con más seriedad incluso, y no a pasarlo como algo que no tiene importancia, ¿sí? Que no tiene relevancia en la dinámica familiar. ¿Cómo puede pasar que no se vuelva a hablar del tema? Sí. Que esa es de las peores situaciones que sí puede ocurrir en una familia, y es guardar silencio absoluto. Yo no pregunto, no se habla, no se dice nada, y aquí estaríamos incurriendo en dejar a una persona sola, y ahí podríamos estar alimentando incluso otra ideación suicida. Y eso es como muy común, ¿no? Sí, es la más común. No hablemos de esto, callémoslo. Sí, nadie pregunta, nadie dice porque qué pena, que cómo se va a sentir, que si se pone a llorar, que si se pone mal, cuando eso sería lo que tendría que pasar naturalmente. Claro, que llore, que entre en crisis, total, que extrañe, que cuestione, que se enoje, que vuelva otra vez a su estado natural. Sí, eso es un duelo. Pasar por todo esa línea de sentimientos, como ese carrusel de emociones, y acompañar a esas personas en ese carrusel de emociones, porque no hacerlo entonces es volverlos a dejar solos, ¿sí? Recuerdo incluso la serie que nombró Adriana hace 8 días, que se llama Tomorrow. Hay un capítulo de ellos en que la esposa pierde a su niño, su bebé. ¿sí? A su bebé. Ya había nacido todo, pero ya pierde a su bebé, y el señor pensó que le estaba dando tiempo al dejarla sola en su habitación, sin bañarse, sin comer, no salía, mejor dicho, una apariencia que uno dice, no, eso es un fantasma. Y él pensó que él estaba siendo respetuoso desde esa postura del aislamiento, la soledad y todo este cuento. Y resulta que no, la dejó fue sola. Sí. Claro, claro. Y esa soledad la llevó a porque ella. Ya entró en depresión y a querer pensar lo mismo, ¿Usted tener esos pensamientos. ¿Usted se imagina qué sintió Miriam, la mamá de Yeshua? Ay, no. Cuando matan a nuestro Cuando él pasa Mesías. con su hijo, claro, muy duro. Duro. ¿Sobre qué soportó? Hay una gran pregunta.
¿Cómo validó? ¿Sí? ¿Cuál fue su emuná? Que confió en el Eterno y sabía el propósito. Lindo, ¿no? Sí, Sí. hermoso, hermoso. Yo tengo una pregunta y es, cuando la familia es creyente y pasan este tipo de situaciones, ¿cierto? Se confrontan las creencias Sí. Sí, total. y esa identidad familiar se pierde ante la identidad con el Creador. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se haría? O sea, ¿cómo es ese evento ahí? Yo pienso que es algo que se tiene que vivir y experimentar para luego volver a retomar. Sí, siempre. No importa, digamos, lo que está pasando allí, sino qué es lo que pasa con esta familia, cuáles son esos momentos que tiene. Ese dolor se tiene que experimentar sí o sí. Esa es, digamos, como la gran estrategia, o diría uno, la gran técnica que hay que aplicar frente a este tipo de situaciones, y es dejarles vivir el dolor, el enojo. Ese enojo es con todo el mundo, ¿sí? Y sí, sabemos que se enojan con Dios y entonces no, eres injusto, tú, ¿por qué me haces esto? Yo soy buena persona, mira todo lo que hago. Sí, empiezan a cuestionar un poco todo este hacer de ellos frente a su creencia como tal, pero es como que en ese paso es el sentimiento que hay, y hay que dejarlos experimentar ese dolor para luego sí volverlos a retomar y bueno, venga, pasó, y hay que empezar a mirar todos los factores que habían alrededor para que ocurriera esa situación. Y de ahí la importancia de lo que cuando ustedes me preguntaban, ¿y qué hacemos ante estas situaciones? Si yo no sé qué hacer, pues buscamos ayuda. ¿Sí? Buscamos entonces, si yo asisto a la iglesia, entonces voy a mi comunidad, busco de este tipo de personas que me ayuden a vivir este dolor, que acepten mi dolor, que me escuchen, que me atiendan, ¿sí? Que me acompañen en este momento de dolor. Si tengo mi profesional, mi psicólogo, mi psiquiatra, mi trabajador social, no sé, el profesional en el que confíe en estas personas, esa persona, la tarea allí. Incluso uno en terapia a veces no hace nada sino escuchar, ¿sí? Escuchar, dejar llorar, dejarse enojar, todo. dejar frustrarse, todo, y pasan por todos los sentimientos, uno los ve así. Menos mal en la congregación tenemos la profesional en el caso. Sí. Amén. Bueno, y yo pregunto, ¿ustedes están preparados si le pasa a ella? Ay, yo no creería, no. No, a ella no le pasa, ¿cierto? No. Por ser psicóloga. A mí no me pasa. No, Ya. por Ok. un detalle, ¿Por cuál? por su emuná. Amén. ¿Sabes qué es emuná? Ok, no. Fidelidad y Fidelidad. confianza en el Eterno. Ok. Y cuando uno confía y tiene esa fidelidad ante el Eterno, yo creo que el Eterno está ahí, siempre. Sí, sin embargo, tú lo dijiste ahorita. Ustedes imagínense o piensen cómo se habrá sentido Miriam, la mamá de Yeshua. Es igual, sí, tengo una emuná que solo él es el que me ha fortalecido, pero tengo emociones. Me da tristeza, me da angustia, me da ansiedad, lloro. Eso Adriana, también. ¿estás comiendo bien estos días? Ay, bueno, sigamos que esto está muy bueno. Yo pensaba que lo que pasa es que existe, pues tratando de entender un poco, o más bien tratando de dar una respuesta como John Álvaro lo plantea, es que pues en este caminar de buscar de Dios, de creer en su palabra, pues hay un trabajo que tenemos que hacer individual, y Sí. esa tarea todos la Total. tenemos que hacer, nadie la puede hacer por el otro. Exacto. Pero también existe una tarea comunitaria, ¿no? Sí. Y dentro de otras cosas está cómo transmitimos el legado de papás a hijos, Exacto. cómo como congregaciones también Apoyamos, ayudamos y apoyamos apostamos. las deficiencias que hay a nivel también familiar. Sí. Sí. claro. Apoyar, no podremos reemplazar, pero sí como dar soporte, Exactamente. cómo brindar educación, herramientas, Sí. llamémoslo así, pedagógicas y psicológicas para que las personas que puedan estar afrontando situaciones que podrían ser riesgosas, minimizar esos riesgos. O sea, yo creo lo que dice John, y es que una comunidad fortalecida en la palabra y unida hace que hayan individuos también Fortalecidos. fortalecidos. Total. Entonces total. es la importancia de también ser conscientes de que es un trabajo también de comunidad. De Como comunidad. decíamos creo que en la sesión pasada, donde preparémonos para escuchar a los otros, a los que están a nuestro alrededor, porque en algún momento nosotros vamos a tener la capacidad de influir o de evitar ciertas cosas. Sí, total. total. Cierto, por eso se habla de comunidad terapéutica, ¿no? Total. Sí. Entonces, Incluso, digamos, una de las herramientas o estrategias que uno invita a las personas que están en el duelo es, hay grupos de apoyo.
hay grupos de apoyo para. Entonces, si hablamos de pronto de personas que tienen una creencia, pues nada, está su comunidad ahí, está, sin que exima tampoco de pronto el poder asistir a un grupo de apoyo, porque hay grupos especiales de duelo, por ejemplo, de duelo con personas que son ¿cómo es que le llamaron allí? Que son sobrevivientes del suicidio, son sobrevivientes del suicidio. Hasta Entonces, entran los amigos, exacto. ¿no? Sí, claro, también, claro. perfecto. Entonces, es también pensarlo allí, es también pensarlo, es que yo debo buscar las herramientas, o sea, lo hemos dicho aquí, nunca estamos solos, jamás. El tema es cuál es mi postura, cuál es mi actitud también para eso. Claro que necesitamos también del otro que a veces nos dé la patadita de la buena suerte, porque es cierto, necesitamos a veces como que... Y que sea bien dura. ¡Pam! Exacto, hágale, ya, tome para que aprenda. Sí. Pero que es necesario, pero eso también es importante. Es decir, No, pero mira, yo debo buscar Quiero esos contar una soportes. anécdota. Yo cuando estaba pollito, bueno, no estaba joven, hace, Piu, piu. pues sí tuve un momento de depresión bastante profunda, donde en mi entorno, los amigos de ese momento, cuando me vieron, hasta pensaron que yo me iba a suicidar, pero por mi cabeza no había pasado eso, pero me parece que ahorita lo que estamos hablando, la importancia de tener esos grupos de apoyo en esos momentos, total. que son los que le ayudan a uno como a salir de ciertas Exacto. crisis, o le ayudan, ¿no? Lo apoyan en ese momento. Apoya, exacto. Me acuerdo tanto porque como nosotros trabajábamos en un 13º piso y me vieron tan deprimido que pensaban que cuando Nadie yo le salía tiraba, al balcón yo ya Superman. me iba a tirar. Porque me llegaron me hicieron Ojo, esa pregunta. ojo con John, ¿Has ojo con pensado? ¿Has Ah, pensado? pero muy Qué inteligente. bien. Pero sin tener capacitación en nada de estas cosas, sino que Imagínese, simplemente miren pero que bien. cuando hay hermandad, cuando hay ciertos lazos, Exacto. se presta para que eso se dé incluso de forma natural sin tener Sí. que haber ido a una capacitación, pero hoy en día se necesita que se sepa porque como se han perdido esas conexiones. Y mira, John, tan importante una congregación tener lo que llaman ministerios, ¿no? Y esos Sí. ministerios de apoyo. Sí, Sí, por eso sí. es importante también en la congregación soportarnos de Eso. este tema. Y no solamente en Ya la es oración, porque es que a veces Correcto. solemos decir, oro por ti, hermano. O sea, obvio que es importante la oración, Sí, es obvio. necesaria, por supuesto. O sea, No, no pero- estoy diciendo que no, pero también lo que decíamos, venga, vamos a visitar. Venga, necesitas que vamos a algún lugar No, pero en particular. Todo ese tipo de cosas. pedagógicamente sería buena charlita, le invitamos a que nos dé una charlita en la congregación. bueno. Miren qué que bueno, uy, lo que Adrianita está diciendo me parece muy importante. Por ejemplo, cuando hacíamos parte de Gaitán, Sí. el pastor Alexander Melo llegaba y decía, ¿quién falta hoy? Entonces, no, que no vino la hermana tal. ¿Quién vive cerca para que vaya a visitarla, exactamente. para que averigüe qué fue que sucedió? Exactamente. Por favor, den los números, porque Eso. nos pasó muchas veces de ir al velorio de alguien creyendo que era la persona y resulta que no era la persona, era otra. Entonces íbamos a la funeraria que no era. Confucio. Exacto, Íbamos a la funeraria que no era, cantábamos, dábamos la palabra Tomaban tintico y y todo. cuando ya, no, es que este no es fulanito de tal, este es tal persona y nos pasó. Entonces él siempre decía, por favor, las Sí. personas que no vinieron, ¿quién no vino hoy? No vino Exacto. fulanito. Y Bueno, la llamada. como era el una iglesia de acompañamiento. barrio, era una iglesia de barrio, Petecuy, Gaitán, La Ribera, Chiminangos, entonces la gente se conocía, eran Sí. familiares o vecinos. Entonces él decía, bueno, el que esté más cerca, por favor, y por favor se comunica conmigo y me da la información. Exactamente. Porque a veces pasa que vamos a una congregación y dejamos de ir y nadie nos llama. Sí. Pasan días y nadie se da cuenta. Exacto. Cuando al tiempo es que le pasó esto, le pasó Se aquello. da cuenta cuando la noticia Sí, Exacto. claro, ya Desagradable. es demasiado tarde. Ya ¿no? es demasiado. Bueno, listo. Entonces ya para que vamos cerrando. A modo de conclusión, mi Jenny, ¿qué nos dejas hoy en particular? ¿Qué le dejas a estos cibernautas? Bueno, a modo de conclusión, que nos acompañemos siempre, Sí. ¿sí? Que recordemos que lo que les decía la vez pasada, que todos podemos, pero no podemos solos. Amén. Siempre necesitamos de alguien más, de un apoyo, de una orientación, no importa la edad que tengamos, ¿sí? No es porque yo soy adulto, soy profesional, entonces ya me la sé toda, yo todo lo puedo. No, siempre necesitamos a alguien que nos diga, como digo yo, que nos diga que no estamos haciendo los pendejos. Sí. Porque hay veces también nosotros ignoramos literal. nuestras Sí, literal. emociones. Ella es así conmigo, literal. Literal.
Literal. Sí, nosotros ignoramos nuestras emociones, nos acomodamos en el día a día y las vamos dejando ahí de ladito, ¿sí? Sí, señor. Entonces, cuando hay una situación que nos incomoda, no nos gusta, nos lleva a sentirnos angustiados, esa es la primera alarma que tenemos de todas las situaciones. Entonces, es una primera estrategia, sí está en nosotros y es esa. Si hay algo que no me gusta, yo lo tengo que empezar a cuestionar, lo tengo que empezar a evaluar, lo tengo que empezar a mirar. En cualquier tipo de relación, en cualquier tipo de situación. No me tengo por qué estar pensando en, ay, es que de pronto incomoda a los demás, y es que pasa esto, pasa lo otro. No, porque eso alimenta finalmente mi malestar. Sí. ¿Sí? Entonces, desde el primer momento en que yo sienta algo, lo hablo, lo expreso, lo digo, porque hay veces también puede ser una fantasía. Cuando digo que es una fantasía es porque estoy pensando que algo me pasa, o que los demás están pensando que yo pienso que, Las y mentiras. Sí, Esos supuestos. Exactamente, los supuestos. Exacto. Se enojó conmigo y mentiras que no era conmigo, era con el jefe, qué sé yo, yo no tenía nada que ver allí, pero todo me lo tomo a personal, entonces y eso pasa es muy mucho, importante. ¿no? Demasiado. Yo creo que a diario, a las 24/7 le pasa a todo el mundo. Y hay personas muy que pocas no saben, personas no logran. Hay personas que no entrar saben ahí. asumir la crítica, No. el señalamiento, el cuestionamiento. Sí. Problema de madurez, ¿no? Sí, Sí. Sí. y al no saberlo tomar, pueden tomar lo que estamos hablando, el Otras tema, ¿no? decisiones, sí. Tomar unas malas decisiones para su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Eso en sí. general, escucharnos y escuchar al otro. Amén. Así es. Total. Bueno, cibernautas, todo lo bueno Esto se termina. alargó más bien. Como siempre, chicos, por favor, ustedes nos dejan una perla aquí que es supremamente importante, y sobre todo en este tema tan importante que hemos visto, y pienso que hay algo que debemos resaltar, reconocer y tenerlo muy presente, es eso. Realmente, ¿cuál es mi lugar en relación al otro? Uy, ¿qué estoy haciendo yo en relación al otro? Decimos, te amo, Dios, Padre, eres lo maravilloso, pero ¿qué estoy haciendo con mi prójimo? Que lo tengo, que lo veo, que lo Total. escucho, ¿qué estoy haciendo ustedes? ¿Cuál sería esa perla, chicos? Bueno, ya con lo que acabas de decir, yo me iría para 1 Corintios 13:13. Mira lo que dice la palabra. Y ahora permanece en la fe. La fe es una palabra en griego, pero en hebreo es emuná, que Emuná. significa fidelidad, lealtad y confianza en el Eterno. Amén. Sí, es importante esas tres partes. Amén. ¿Sí? Y después sigue la esperanza, tener esperanza. Siempre, siempre. ¿Sí? Y el amor. Amén. Pero dice aquí al finalizar, dice, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así es. Amén. Y cuando hablamos del amor, es el amor al prójimo. Sí. Y ese amor se refleja en que yo esté pendiente de esa otra persona y actúe prontamente en el momento indicado para rescatar a esa persona Amén. y darle la mano En y actos de ayudarla a seguir servicio. adelante. Así es. Amén. Increíble. Y la mía va por el lado del manejo del dolor. Acércate. La mía va por el lado del manejo del dolor. Dice 2 Corintios 7:10, que dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y ahí pensemos en las situaciones que pueden estarnos generando algún tipo de culpa. Es pensar que esa culpa pues viene de pronto por algo que pasó, que hice, Correcto. y reconocer que me equivoqué es válido, y sentir esa culpa inicialmente es provechosa si lo que yo voy a buscar es cómo puedo mejorar Exacto. Claro. y no quedarme ahí, ¿no? En la continuación del versículo dice, vuelvo a repetirlo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Sí. Es decir, esa tristeza que me genera a mí el haber fallado en algo, pues me debe ayudar es a superarme ante la falla. Exacto. Y no a caer en una laguna de tristeza que lo que va a producir es quedarme que estancado. el mundo me va a o sea, pensar que porque el mundo juzga lo que yo haya hecho, Ujú. sabiendo que tengo un Dios que juzga de una manera misericordiosa, Exacto. eso me llevaría a pensar de que debo conservar mi vida y trabajar por mi vida. Creer en Y su no benevolencia, en creer su en amor. su benevolencia y en su amor. Así es. Y yo tengo Gálatas capítulo 6, Wow. versículo 2. No, esto y fue con de dice, toda. y dice así, ayúdense a llevar los unos A los las otros. cargas de los otros. Amén. Y es lo que creo que la conclusión de ustedes, el colocarnos en los zapatos de los demás.
Sí. Y cuando nos ponemos en los zapatos de los demás, es allí donde nosotros podemos llevar las cargas y ayudarle a los otros a poderles soportar. Sabemos que Mateo 11:28 pues habla de vengan a mí los que están cansados, atribulados, ¿cierto? Sí. Cargados, que yo los haré descansar. Amén. Así es. Wow, cibernautas, de verdad, mil gracias por acompañarnos hoy, gracias por habernos regalado unos minutos más. Es un tema que no quisiéramos como terminarlo, a veces uno quisiera como estar allí precisamente porque sabemos lo que implica en relación al otro y de esa necesidad que hay, ese llamado de auxilio que pasa, y lo digo en todas las familias, en absolutamente todas las familias. Entonces, pero bueno, cibernautas, si el Eterno lo permite, la próxima semana estaremos aquí nuevamente en su programa Línea Amiga, miércoles 6 de la tarde. La próxima semana, si el Eterno así lo permite, tendremos un acompañante, una persona invitada. Señora, nos faltan las sesiones. Sí, ahí voy. Es que estoy como cerrando aquí, pero ¿por qué no ya continuamos? Vamos. Porque no perdamos el hilo. Sí. Continuamos dentro de 8 días para terminar la última parte. Ah, ok. Vean, ya la comprometieron. Ok, ¿o no? No me comprometo. Si es que ya tengo otro compromiso. Ok. Digamos, podríamos decirle al invitado, a ver, de pronto que se nos alinee un poco también en esa parte. Sí, okay. Bueno, cibernautas, pero lo prometido es deuda. Al inicio de esta sesión, de este programa, dijimos que tanto Jenny como yo vamos a ofrendar un acompañamiento psicológico en la modalidad virtual. Pero para eso vamos a lanzar una pregunta. Entonces, la idea es que la persona que nos dé la respuesta acertada va a ser las dos personas, porque son dos personas, serían quienes tienen esas sesiones, ¿ya? Recuerden que pueden hacerlo tanto, estamos aquí pendientes en la fanpage en Facebook como en YouTube, que están en vivo, ¿listo? Entonces, no podemos hacerla. No podemos responder en los WhatsApp de los que estamos aquí, y que aquellos que nos conozcan, no, por favor, es en vivo, tanto en la fanpage en Facebook como en YouTube, ¿vale? Bueno, Jenny, primer pregunta. ¿Cuál es la frase que le podemos decir a una persona que tiene una ideación o un gesto suicida? Vamos a dar un tiempo, ¿no? Porque pues tampoco podemos como no, vamos a dar un tiempo, dale, hágale pues. ¿Cuántas van ahí conectadas, Álvaro? Por YouTube tenemos varias y por Facebook también. Sí, hay bastante gente en Facebook también. Listo. Cibernautas, repetimos la pregunta, Jenny, por favor. Por ahí vi un corazón. ¿Cuál es la frase que le podemos decir a la persona que tiene un pensamiento o un gesto suicida? Que nos la escriban, si de pronto sí, claro, están pensando, y cuando, pues como ahí queda publicado, entonces le damos el premio. ¿Qué dicen? Cargando. El tema es que nos pueden escribir muchos, Alvarito, y tampoco. No, el primero porque como ahí quedan los horarios. Bueno, ahí queda quién es el primero, quién es el segundo. Nos comprometemos a eso. La primera persona que responda a esa pregunta, a esa persona se le va a dar una sesión. ¿Listo? Y la otra, para la otra sesión. ¿No son dos? Haz la segunda pregunta tú. La segunda pregunta sería mínimo dos expresiones o palabras que no debemos hacer cuando hay esta situación, cuando tenemos en nuestra familia una persona con un gesto suicida, con ideaciones, que no debemos hacer. Mínimo dos, por favor. Don Álvaro, es que yo. Listo, entonces ahí quedamos, cibernautas, pues espero que puedan responder, y ya de manera interna también les estaremos dando pues la respuesta y nos estaremos comunicando con esa persona. Bueno, cibernautas, de verdad muchas gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por regalarnos estos minutos de más, por esa fidelidad, por ese apoyo. Pero bueno, antes de irnos, Alvarito. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionan, también nos pueden responder. Recuerden que tenemos en la página el Messenger, y tenemos el WhatsApp de la Estación del Cielo para que nos puedan responder la pregunta, y nosotros les transmitimos a las doctoras que nos han venido a acompañar. Tenemos a la doctora Jenny Salazar, ella es psicóloga también,
y también tiene su consultorio igual que la doctora Adriana Gómez Peña. Y bueno, doctora Jenny Salazar, denos dónde la pueden contactar a usted, dónde podemos tener un acercamiento profesional para que usted pueda hacer estos acompañamientos que son tan importantes. Y estamos viendo tiempos pero bastante difíciles donde necesitamos esa ayuda que puede ser en un momento crítico en nuestra vida, ¿no? Ok, bueno, no, muchísimas gracias. Mi consultorio se llama Cera, un nuevo comienzo. Me pueden encontrar en la página www.cerapsicología.com. Ahí están todos mis datos de referencia con respecto a redes sociales, algunos artículos que he escrito incluso con la doctora Adriana, parte de mi recorrido como profesional. Y también me pueden encontrar en el WhatsApp al número el 323-813-4732. ¿Me repite el número? Número de WhatsApp 323-813-4732. Bueno, ya saben dónde encuentran a la doctora Jenny Salazar, psicóloga, en el consultorio Cera, ¿no? Sí, Cera. Cera. Y la doctora Adriana Gómez Peña de Psicosentir y Actuar, y tenemos página desde hace casi 2 meses ya, ¿no? Sí, así es, así, con el favor del Eterno ya, y le estamos dando ahí bastante, sí, con varios artículos. La invitación es que se conecten, www.sentiriactuar.com, entren a la página, documentense, lean, ahí también pueden hacer clic en el iconito de WhatsApp por si desean una cita. Nada, ahí estamos, es precisamente para eso. Lo que hemos querido con este tema de los artículos y las páginas es tener un contacto un poco más directo y cercano con todos, y de pronto de alguna manera con esos artículos responder preguntas, porque esa es la idea, como ayudémonos. Ahí está el chancuco. Eso, ahí está el chancuco. Normalmente antes de las sesiones publicas un artículo en el blog y con base en ese se hace la charla. Exactamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias porque tenemos bastantes personas en YouTube para que, bueno, ahí está la pregunta y puedan participar, gracias a los que también están a través de nuestro Facebook y las páginas donde se ha compartido la señal de la transmisión de Línea Amiga. Recuerden, Línea Amiga los días miércoles a las 6 de la tarde Colombia, 7 Miami, medianoche en gran parte de Europa. Y bueno, doctora, despídanos al equipo y despide del programa. Bueno, como siempre, gracias, muchas gracias por todo, gracias aquí a mis amigos, compañeros, maestros, por estar allí, a mi amiga, colega, gracias por ser parte de Línea Amiga, gracias por ese tiempo tan especial, por esa palabra de vida, y si el Eterno nos lo permite, la próxima semana nos encontramos cibernautas, ¿vale? Chao, chicos, shalom, bendiciones. Shalom. Bendiciones para todos. Bueno, sigan en sintonía de la Estación del Cielo. Los voy a dejar con Daniela Murillo. Ella es teóloga, pero tiene una especialización en psicología con énfasis en espiritualidad. En unos minutos llega ella, ya llegó ella, para que puedan estar allí conectados y puedan disfrutar de este programa que se llama Soplando Vida, Soplando Vida, una cita con el Espíritu Santo, así se llama este programa, el programa de Daniela Murillo. Voy a dejarlos entonces con Daniela Murillo para que puedan disfrutar del mensaje que tienen el día de hoy, que se llama el autocuidado para el cuerpo y el alma. Soplando Vida con Daniela Murillo, aquí a través de La Estación del Cielo, www.laestaciondelcielo.com, una estación de radio gospel las 24 horas del día. Dios les bendiga rica y abundantemente. Un abrazo, bye bye.